igual, también hablando de novedades, pues es como la sensación de que es un mundo en donde está todo en movimiento y de hecho este programa es un poco parte de eso. Nosotros habíamos hablado el año pasado cuando estábamos en Gelatina, ahora hicimos un estudio básicamente en donde estuvimos en una parte del verano acá, no sé si le podemos mostrar el plano general, pero básicamente armamos un estudio, digo, como para esta lógica de los nuevos medios. Y venimos acá todos los días, la verdad que es algo novedoso para mí, para todos es sorprendente encontrarnos con un público, no sé, lograr financiarlo, lo financiamos a través de la gente que lo consume, es algo chiquito pero que nada, tiene una vida que a mí me sorprende y me interesa mucho tu punto de vista desde un lugar, hay mucho para charlar, ¿no? Desde un lugar histórico, también desde esta idea de, nos habíamos encontrado ahí en redes sociales con un recorte en donde yo me preguntaba si lo que está pasando con el streaming no es una burbuja y si esa falta de modelo de negocio claro, porque realmente no es que aparece una plata como aparecía con la televisión tan clara de auspicios de forma ordenada, no estaba generando una especie de burbuja y también de una especie de emparentamiento en los contenidos, en donde todo se veía más o menos parecido, había como una especie de panelismo, porque no hay recursos para hacer mucho más que eso. Así que es eso, es como una pregunta general que te hago que quería que charlemos. ¿Vos qué ves en este nuevo fenómeno del streaming? Yo veo un fenómeno que es de crecimiento volcánico, que es verdaderamente asombrosa la velocidad y también la masividad con la que se va adoptando. Coincido con vos en que hay una exploración tanto de dos cosas. Por un lado, de economía, de modelo de negocios, o sea, cómo esto se va a sostener, Hmm, cuántos de los que hoy aparecen en el semillero efectivamente van a desarrollarse, a consolidarse. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de la exploración de formatos y lenguajes. Sobre estas dos cosas, lo que quisiera también decirte es que lo que veo es que no es algo tan distinto, esta exploración no es algo tan distinto a lo que han tenido otras tecnologías y otros medios. Entiendo también tu punto y coincido, que bueno, esto es un medio, no es un medio. Bueno, es un híbrido que se monta sobre un soporte mediático ya previamente consolidado, ujú, YouTube, que son plataformas, digamos, que ya tienen su historia, pero que le agregan bastantes novedades al claro. comportamiento tradicional de esas plataformas. Eh, y no solamente acá, esto es un fenómeno obviamente que desborda las fronteras argentinas. También eso es importante. Nosotros estamos hablando en la Argentina con canales de streaming en un país con una economía del sistema de medios en general bastante complicada porque se inserta en una economía que está muy, Sí, muy recesiva. Entonces, también es un contexto en el que, a pesar de que, te diría, antes de la entrevista estuve revisando montos de inversión en televisión abierta, en radio, medios a los que uno en general ve en retroceso. Algunos colegas los dan por muertos, yo no, pero y bueno, digamos, parafraseando a Alfonsín, no les va tan mal. En el sentido, claro, la televisión no está muerta tampoco desde el punto de vista de los ingresos. Por supuesto son menguantes, no es lo mismo la televisión hoy que la televisión de Tinelli de los años 90, claro. obvio que no. El encendido ha bajado, pero sigue teniendo una torta publicitaria privada importante. Dicho esto, Sí, esta exploración, el no tener un lenguaje propio es algo que podíamos también adjudicárselo a la radio en 1920 o a la tele en 1950. O sea, no tenían un lenguaje propio. claro. Y se copiaban mucho unos a otros. Sí. Lo que más o menos salía bien con pocos recursos, esto que vos decís también coincido, la tendencia al panelismo, porque vos no tenés la posibilidad de tener, qué sé yo, no sé, 5 móviles desplegados en toda la ciudad para cubrir. No, no, bueno, tenés una cantidad de salarios o no, o a veces Sí, ni siquiera salarios, canjes que podés claro. ofrecer para que mantengan la programación. Y ahí la cosa, en una lógica muy de rebusque, se va montando.
en un estilo opinativo ligero propio del panelismo. ¿Cierto? Claro, claro. Bueno, ahí hay algo de, bueno, yo hablando con muchos amigos que se dedican a cosas de streaming y incluso cosas de streaming que ya uno diría están más institucionalizadas o hasta tienen éxito. Después, lo que pasa es que hay una especie de sufrimiento en la vida, en el trabajo cotidiano, porque no está la estructura que nosotros teníamos. Te estoy hablando de gente que por ahí vivió los dos mundos. Que teníamos en la televisión de, no sé, algo de guita para guionistas, para productores creativos, para poder pensar un informe, editarlo. Digamos, todo eso está bastante, digamos, no existe y termina siendo como una cosa muy rimbombante en el estreno de los canales y de los programas, porque hay plata para hacer un video de anuncio, para contratar a un diseñador gráfico que te haga un flyer y queda más o menos canchero, pero después en el día a día no, o sea, tenés que pelar, digamos. Totalmente. Bueno, por eso te digo, hay una cosa explosiva Sí. y muy artesanal, vos mismo lo señalás, eso, a ver, la lógica artesanal de hoy, los canales de streaming, yo pienso que es también una fortaleza. Visto desde Ok. el punto de vista tuyo, de la Sí, producción, es una debilidad. claro. Y coincido en esa perspectiva. Ahora, visto de la perspectiva de públicos, audiencias, usuarios, ni siquiera sé cómo llamarlos tampoco, Sí, no sé. no No sé. sé, pero visto desde la perspectiva de ellos, es también salir de un molde industrializado, Claro. acartonado, previsible, Sí, sí. solemne, Sí, total. masculino de más de 60 años. O sea, digo, es un molde Aburrido, que sí. básicamente hartó, Sí, sí. hartó, que además, viste que justo los días pasados, esta encuestadora, Subán Córdoba, con una metodología que se puede discutir un poco, pero sacó la credibilidad de Sí, distintas instituciones. Los medios tradicionales, sí, muy mal. abajo de todo. Y los O sea, periodistas también. mucho más abajo que el sindicalismo, que Sí. la oposición. O sea, la oposición y el sindicalismo y el Congreso tienen más credibilidad que según esa encuesta, ¿no? Pero Claro. digamos, más allá de alguna cuestión de variación menor, ahí hay efectivamente un hartazgo y pienso que los canales de streaming oxigenan ese ambiente, como te decía, tan hermético Hmm, a cosas distintas. Es claro. verdad, ese carácter artesanal hay que ver cuánto tiempo se sostiene, porque además lo novedoso atrae, eh, algunas caras famosas atraen, el humor por supuesto atrae. Fíjate además que la tele, la radio, justamente con esta solemnidad que han adquirido en los últimos muchos años, 10, 15 años, abandonaron el humor, abandonaron la Sí. frescura, la espontaneidad. Los canales de streaming aportan esto, Hmm, bienvenido. Mi sensación es que, como todo fenómeno volcánico relacionado con las comunicaciones, va a tender a, digamos, luego ir consolidándose en menos cantidad de medios al aire, ¿no? ok, como que van a quedar algunos más organizados y no va a haber tanta... Es verdad que hay mucha apuesta ahora de cosas que uno no ve funcionando. De hecho, ya hay muchos medios que se abrieron y cerraron en el lapso de ¿Viste? meses. También porque... Era un parripollo, ¿viste? Ponemos Claro, parripollo, ponemos una cancha de pádel. es que la Bueno, inversión inicial no es tan grande. Entonces yo de claro. hecho tuve una anécdota con Raúl Timerman. Raúl Timerman que tenía como la experiencia familiar de caminar por el diario La Opinión y tenía como Sí. un recuerdo era una cosa gigante con un montón de periodistas y entró al estudio donde estábamos y se quedó como helado y me dice, no, es que Esto es todo. me sorprende que se pueda hacer tanto con tan poco. Me dijo, Bueno, y es real eso, digamos, sí. Es un gran punto ese, porque se puede hacer mucho con muy poco, Nico, claro. porque si vos viste que ahora, seguramente vos ya lo sabías, para mí es relativamente nuevo esto de cierta sistematización de las vistas en Sí, YouTube comparativa entre distintos canales de streaming. sí.
eso también tiene varios problemas metodológicos, Sí. pero A nosotros no nos miden, de tomando, hecho. Por claro, ejemplo. Pero porque por somos ejemplo, tantos que te dice, que agarran a los que, no sé, toman, no sé cómo lo toman, porque no pueden ver todo. Yo de repente veo, tengo más vistas que algunos que me pones en el ranking, pero no me pones porque no estoy en tu radar. Porque somos claro, tantos que. sí. Bueno, eso también espero que vaya perfeccionándose, Claro. ¿no? Digamos, las métricas, pero igual YouTube te da poca información. Capaz que a vos te da información sobre vos, pero información Sí, comparativa da poco. Bueno, total. hay muchos problemas ahí, pero agarrando el bulto, lo que sí sabemos es que efectivamente mueve el amperímetro. O Sí, sea que si lo comparás con el rating tradicional, cuestionado de Ibope, Cantar Ibope, bueno, los canales de streaming mueven el perímetro. O sea, es sí, un fenómeno masivo. Por eso me total. parece piola esto que te decía Timerman. Es mucho con muy poco. Hay Re. redacciones de medios, grandes redacciones, que impactan en la opinión pública muchísimo menos que los canales de streaming. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí hay algo interesante para hablar del periodismo que te quería preguntar. Estaba leyendo el otro día tu nota en Tiempo Argentino sobre el aniversario en Tiempo Argentino y cómo se sostiene esta cosa que es realmente para festejar y novedosa de un medio sosteniéndose por la gente que lo consume, porque es necesario para la gente que lo consume. Y hay algo particular que yo encuentro del periodismo, que es que es realmente muy complejo sostenerlo de manera comercial privada, digamos. O sea, encontrás muy poca publicidad privada en contenidos periodísticos. Sí encontrás algunas cuestiones de empresas estatales o, visto que va cambiando de gobierno a gobierno, eh, y sí, esto que vos contabas, que es, bueno, de repente un público que nos sostiene, que es una Sí. novedad. ¿Vos digamos, qué posibilidades y qué limitaciones le ves a esto? Las limitaciones para mí son que encontrar en una economía recesiva eh, comunidades, primero construir comunidad de Sí, afinidades, ¿no? Que pueden ser afinidades culturales, de algún tipo, político, ideológicas, bueno, pero encontrar una comunidad que además te sostenga con ingresos que van menguantes en cada hogar, es un desafío gigante. gigante. Eh, digamos, aparecen una gran cantidad, creo yo, de medios interesantes que a mí me gustaría suscribirme, pero que básicamente los ingresos de mi hogar son ingresos finitos, no son elásticos, son No, claro. inelásticos, además de que, por ser profe de universidad pública e investigador de CONICET, no solamente no son elásticos, sino son elásticos al revés, digamos, Sí. ¿no? O sea, se van Impredecibles, ¿no? achicando. Ahora, sí. Sí, sí. Bueno, pero ese es mi caso. Sí, Va, y el de millones. sí, sí. Entonces, ahí hay un desafío porque construir una comunidad o un modelo de suscripción pleno o híbrido en el caso del New York Times es una cosa, en el Hmm. caso de un medio en la Argentina es Es distinto. otro. Sostenerte con pauta sea estatal o sea privada. Yo en esto, más allá de que por supuesto le exijo a la pauta oficial que sea transparente, porque es el Estado, porque es dinero público y la privada no, o no directamente, en ambos casos resignás libertad. Total. Resignás libertad editorial, no sé, digamos, está documentado en grandes medios. Digo, la Philip Morris, cuando las tabacaleras metían guita en los medios, condicionaba investigaciones sobre el impacto de la nicotina en la salud de los lectores o de las audiencias. Digo, Sí. entonces resignás libertad. Pero al mismo tiempo, eso, lo que vos decías, hay que tener producción, hay que Ujú. tener que pagar salarios, o sea, hay que vivir. Eh, esa ecuación, que para mí, cuando existían medios masivos realmente masivos y pocos, o sea, había un principio de escasez y de masividad todo el siglo XX, esa ecuación, los medios, más el señor Jacobo Timerman en la vieja La Opinión, más o menos podía hacerla. Resignando un poquito de libertad editorial, Claro. matizando alguna crítica y apuntando a un público que
verdaderamente representaba un interés para los anunciantes. En la medida en que esa masividad decae, yo pienso que la búsqueda no tiene que ser principalmente pauta. Porque, digamos, se te cae un anunciante. Justo la semana pasada, hablando con un colega que es gerente de un medio importante, Sí. bueno, se les cae uno de los principales anunciantes privados Y teclea todo el medio. todo el medio. Quiero decir, secciones enteras. Dice, vamos a tener que sacar esto. Pero digo, pero eso es una marca de tu identidad. Claro. Si vos sacás eso, ¿pensás que no vas a tener algún impacto negativo en la audiencia, en tus lectores? Y bueno, dice, pero, o sea, es cierto, o sea, es la guita. Entonces, es una economía de rebusque, la de los medios tradicionales y también, obviamente, la de medios emergentes. Y para mí la respuesta es intentar consolidar comunidad. Eso es complicadísimo en un modelo que me imagino que sería ideal que tuviese participación de anunciantes, pero ninguno de manera central, excluyente o protagónica, o sea, ¿no? O sea, Sí. depender de uno solo. Por supuesto, mucho peor, además, si es gobierno ese uno solo, porque los gobiernos cambian cada 4 años o medio. Incluso cambia el funcionario que te dio la pauta en el mismo gobierno, entonces te quedaste también bicicleteando, ¿no? Sí, y ahí hay un argumento en donde, claro, cuando vos decías la pauta privada o estatal, hay algo justamente hablando con gente que se dedica a comercial, y te sumo un dato más que no sé si tenías, pero yo no lo tenía. Hay una estructura de la publicidad privada que está basada en retornos, básicamente. Y está basada en retornos con funcionarios en los medios más grandes. Entonces, no es que se publicita en la tele porque crees que ahí te van a ver más, sino porque es una manera de que te paguen guita que estás... O sea, por eso también eso es algo que a nosotros no nos puede pasar, porque nosotros no lo haríamos y porque somos muy... Nada, somos nosotros, digamos. Pero, no sé, como distintas cosas para pensar ahí de cómo funciona la pauta. No, la última que quería hacerte era esto. Vos en la nota ponías algo que me resulta interesante, que es lo de las Big Tech. O sea, esto de que estamos en YouTube ahora. Y YouTube es el medio y es el que se queda con gran parte de las ganancias de anuncios, porque los anuncios te ponen más plata hoy a YouTube. YouTube pasa los anuncios y nos da una partecita a nosotros, que la verdad está bien dentro del ecosistema de redes sociales porque hay otros que no te lo dan. Pero, ¿cómo ves esa relación que tenemos con estas empresas madre que nos alojan? Mira, súper conflictiva esa relación. Súper conflictiva y hasta, te diría, a mediano plazo peligrosa. Hace 10 años, entre 15 y 10 años, muchos medios que venían reconvirtiéndose de lo tradicional a Internet, digamos, a la web, empezaron a producir para Facebook contenidos. Facebook era la red social lejos, sigue siendo, pero en ese momento explotaba de masividad, y el tráfico que le generaba producir según los criterios de Facebook les reportaba sus principales ingresos. Facebook, por razones políticas, temas de, digamos, escándalos de Cambridge Analytica, o sea, o sea, más o menos en 2013 empieza a pegar un viraje hasta hoy que prácticamente es muy poco permeable a compartir noticias y qué sé yo. La programación algorítmica de Facebook te margina, te baja visibilidad y exposición si sos un medio de comunicación. Bueno, muchos medios quedaron culo para arriba, o sea, porque la verdad es que no tuvieron alternativa. Habían orientado toda su producción y su modelo de negocios a una sola fuente. Si mañana Google, dueña de YouTube, se le ocurre cambiar su política porque la presión del gobierno del Congreso estadounidense va por ese lado, porque viste que esta semana están discutiendo en el Congreso estadounidense el tema de TikTok, si presionan para que se... Entonces, bueno, Google decide comprar TikTok en Estados Unidos, o sea, por una especie de carambola del destino. Dice, bueno, ¿sabes qué? Los canales de streaming, ahora le vamos a bajar la potencia
y vamos a privilegiar gatitos como antes porque trae más guita y nos trae menos quilombos políticos. Bueno, muchos van a quedar sin otra opción propia. Claro. Entonces, a mí me parece que ese es un problemón. Hay un tipo, termino con esto porque no quiero, yo No, pero hablaría años de está estas re cosas. interesante, sí, yo escucharía Pero años. hay un tipo que se llama Alex Springer, el principal grupo editorial alemán se llama Alex Springer, ¿no? Su CEO se Sí, llama Döpfner, Matthias Döpfner. Es un tipo que siempre ha polemizado con Google. Tiene una carta abierta a Google hermosa, interesantísima, está en internet, que mira, se lo voy llama a Carta buscar. Abierta a Google, justamente del año 2014, Matthias Döpfner. Y esta semana publicó una nueva carta. Aquella carta fue como el punto de partida para darle argumentos a muchas empresas de medios de comunicación tradicionales, el New York Times, The Guardian, etcétera, para establecer con Google una negociación, ya digo, con fundamentos y no ir siempre al pie. Ok, Lo que dice este tipo hoy, y ya te digo, es el grupo alemán de medios, el multimedios más grande de una economía potentísima, dice, hace 10 años, en 2014, yo advertía el peligro, qué sé yo. Hoy estamos entregadísimos por esto, YouTube, o sea, los principales vehículos para que nosotros conectemos con anunciantes y con nuestro público es Google y en mucha menor medida, por su programación algorítmica, Meta. Así que estamos entregados. Lo bueno, dice él en su nota, después te la comparto si querés, sí, dale. en su nota de ahora, lo bueno es que él ve que ahora hay, que no había hace 10 años, reacción político y regulatoria. Ok, Empieza a haber reacción, o sea, los congresos, la Comisión Europea, que el año pasado aprobó una ley que se llama de servicios digitales, o sea, él dice que empieza a haber por parte de la política algún tipo de preocupación sobre abusos monopólicos en el mercado publicitario digital, etcétera. Tema datos personales, el descuido claro. que hay permanentemente con esto. Eso Bueno, puede agregar una esfera distinta. sí, sí. Como que dice, tenemos una escucha que no encontraba él hace 10 años. Ok. Bueno, eso un poco me parece como síntesis. Sí, está muy interesante, está muy interesante. Yo también escucharía un rato largo más, pero te agradezco mucho este rato que te tomaste. Muy interesante siempre charlar con vos, escucharte, leerte. Martín Becerra estuvo en Tugo. Gracias, Martín. Gracias, Nico. Un placer total. Lo siguen en Aracaracana en Twitter. La verdad que es impresionante el mundo en el que estamos insertos haciendo Tugo. Si vos estás viendo Tugo en este momento, y me parece que es un gran momento para decirlo, podés suscribirte en tugo.com.ar. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Te gustó este clip? Y este estuvo bien. Hay otros que están más o menos, viste cómo es. Acá podés suscribirte al canal para ver más clips. Acá arriba podés suscribirte al otro canal, que es donde hacemos Tugo de lunes a jueves. Y del otro lado tenés otro clip, que puede ser que sea de los buenos o que sea una cagada.